Y en esa solemnidad quisiéramos hablar en esta mañana del Mesías, la única esperanza de las naciones. El Mesías, la única esperanza de las naciones. El Mesías, la única esperanza de las naciones. Es nuestro tema en esta mañana en Mateo capítulo 11, versos 15 al 21. Si pueden ir conmigo allá. Saludamos una vez más a los que están con nosotros conectados en esta mañana en la web, en iglesianuevajerusalén.net o en misionvirtual.org. Bendecimos ese ministerio desde esta casa de Dios en esta mañana. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos no solamente hablar al pueblo de Dios presente en esta casa, sino también a muchos en las diferentes locaciones del mundo, a la vez en tiempo real, aunque en España en este momento es en la tarde, en otros lugares es más temprano, en otros lugares son 3 horas, 2 horas, 4 horas, 5 horas. Ustedes saben que hay 24 zonas horarias en el globo. Hay 24 diferentes horas en 24 zonas horarias en el globo terráqueo. Y la que nos toca a nosotros, y en el este de Estados Unidos, en Venezuela, Argentina, etcétera, es exactamente la hora que tenemos acá en este momento, que son las 11 menos 5 minutos. Dice nuestro texto: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Joel no está con nosotros en esta mañana, ustedes saben que él es estudiante de medicina y está de servicio en esta mañana, como a veces mi esposa también está de servicio los domingos y tiene que estar en el hospital. Así que de vez en cuando lo veremos en eso, porque ya él está en ese tiempo donde los médicos tienen que hacer servicio. Así que estamos hablando en esta mañana del Mesías, la única esperanza de las naciones. En esta semana vi un cintillo en la noticia, creo que estaba viendo la noticia de José Gutiérrez o alguien así en CDN o NCDN como se llama ahora, después que Nuria adquirió el canal, y decía lo siguiente: piden se legalice matrimonio gay en República Dominicana. Yo sé que algunos de ustedes la vieron. Esto es una representación clara del grado de enemistad de los pueblos con Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que Dios hace unos cuantos miles de años, unos 4,000 años más o menos, sazonó una nación con fuego? Para no decir 2 naciones llamadas Sodoma y Gomorra, por el pecado, exclusivamente por el pecado de la homosexualidad, muy exclusivamente por eso. De hecho, hasta el sol de hoy se le llama a la homosexualidad, se le ha bautizado con el nombre de sodomía, en honor a Sodoma, aquella ciudad que Dios desapareció del planeta con fuego por este hecho. Todo comenzó con la legalización del divorcio hace unos 400 años en Inglaterra, 500 años más o menos. El rey Jacobo, James, creo que octavo, si mal no recuerdo, quería divorciarse
de su esposa. Eso no era permitido en la religión cristiana en ningún lugar. Pero este tipo tenía el interés de divorciarse, a pesar de que había tenido ya varias mujeres, pero clandestina. Era un promiscuo. Este rey, barba dorada, cabello dorado, muy lindo él, pero muy mujeriego. Y él quería divorciarse de su esposa, que por cierto era princesa de España, y el Papa no le concedió ese deseo porque el rey de España era más amigo del Papa que el rey de Inglaterra. Entonces el rey de Inglaterra resolvió separarse de la Iglesia Católica y convertirse en la famosa Iglesia Anglicana, que nosotros conocemos, o episcopal. En los otros países del mundo se llama Iglesia Episcopal. Y formó la Iglesia Episcopal, donde él era el jefe de ello. Imagínense ustedes, todos los obispos y ministros que antes habían pertenecido a Roma, ahora eran de la Iglesia de Inglaterra. Y muy contento porque él claramente, para lograr sus propósitos, le dobló sus dotes y todo eso, y ahí comienza la historia del divorcio. Pero así sigue el asunto, y hasta no hace mucho comenzamos a ver que el divorcio ya también se permite con el consentimiento de una sola de las partes. Antes tenían que estar los dos de acuerdo y firmar los dos ante un juez civil. Ahora con que uno solo falle o firme es suficiente. Es para que usted vea la degradación, el nivel de degradación moral o la enemistad que tienen los pueblos contra Dios. El fin del poder que está detrás de todo esto, de todo este aparato legislativo, es nada más y nada menos que Satanás, el diablo, el maligno, contra quien nosotros, los creyentes, los hombres y mujeres de Dios, los piadosos, batallamos hasta la sangre, incluso en ocasiones. Si alguien tiene un poquito de lucidez y reflexiona, aunque sea una gota en estas cosas, podrá discernir con claridad lo que estamos hablando. El fin último de las cosas es hacer guerra contra Dios. Eso es lo que decía el Salmo 2 que leímos al principio, que le daremos lectura durante la ponencia a algunos versículos de ese Salmo. No es nuevo, es el fin. Fíjense ustedes cómo las naciones gastan dinero de manera indiscriminada en sus institutos y en sus organizaciones exploratorias como la NASA, como el Instituto CERNI y todas esas instituciones que gastan trillones de dólares anuales en su presupuesto para intentar, no quizás hacer una torre que llegue a Dios como lo hicieron aquellos en los tiempos de la Torre de Babel, sino para intentar conquistar el universo a través de sus invenciones, de sus naves espaciales, de sus estaciones espaciales que hacen fuera de la estratosfera o de la atmósfera terrestre, etcétera. Ellos tienen propósitos claros y por eso no le importa ni le importará nunca que se mueran los africanos de hambre o los suramericanos o quien sea. A ellos no le importa, a ellos lo que les interesa es su objetivo de poder conquistar el universo, llámese de poder negar o intentar negar la existencia de nuestro Dios. Nuestro pasaje prácticamente es una cita de Isaías 42, versículo 1 al 4. Cuando leímos, mire cómo dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. ¿Sabiendo qué? Sabiendo que los fariseos y los doctores de la ley y los escribas y los sacerdotes de Israel le buscaban para lincharlo. ¿Por qué? Porque él hacía obra de bien en el sábado. Porque en el sábado él curaba a los enfermos. Porque él trajo la enseñanza verdadera acerca del verdadero día de reposo, y eso molestaba mucho a los sacerdotes, eso molestaba mucho a los doctores de la ley, a los verdugos del conocimiento de Dios, a los, como decimos nosotros, a los monstruos, a los caballos. Y ellos decidieron prenderle, ellos decidieron atraparlo y
acabar con él. Pero entonces, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente. Y miren lo que seguía haciendo. El mismo sábado sanaba a todos. Sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. En otras palabras, por favor, yo no quiero fama. Si ustedes pudieran callarse la boca cuando reciben un bien mío, se los agradeciera. Eso es lo que Cristo estaba diciendo ahí. Él no estaba publicitando por Facebook y por los medios de comunicación masiva al grande. Oh, vengan pueblo, vengan gente, móntense en lo que sean, al estadio tal que viene uno grande y hará milagros. No, ese no es el perfil de nuestro Mesías, ese no es el perfil de nuestro Señor. Él no quería eso, él aborrecía eso. Los caminos de Dios, como vimos la semana pasada en nuestro sermón, no son como los nuestros. Él no piensa como nosotros, su escala de valor es volteada o al revés en comparación con la nuestra, ¿verdad? Juan el Bautista, el más grande de los profetas, el más grande de los hijos de los hombres. No, miren quién dice eso. De tal manera, hermanos, que en nuestro pasaje, fíjense entonces cómo en el versículo 17 comienza a citar el evangelista con un propósito, y su propósito al final lo vamos a ver, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, o mi esclavo si usted quiere, a quien he escogido, mi amado, en quien tengo mi complacencia, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles o a las naciones anunciará juicio. No contenderá ni voceará. No hará bulla, no hará publicidad, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Les hablaré probablemente de qué significa esa metáfora. Hasta que saque a victoria el juicio. Y miren el versículo 21. Y en su nombre esperarán los gentiles. Y en su nombre tendrán esperanza los perdidos. Y eso nos incluye a ti y a mí en esta mañana. En nuestro texto de hoy encontramos un anuncio profético muy claro. Corresponde al siervo de Jehová. Es un anuncio claro y diáfano del evangelio, de la única esperanza de los hombres, de la única esperanza de los gentiles o de las naciones, de tu única esperanza, de mi única esperanza, de la única esperanza de tus familiares, de la única esperanza de los que padecen persecución, necesidad y que son reos de injusticia en cualquier lugar del mundo. Él es nuestra esperanza. Ese es el evangelio. Es un anuncio de juicio, de justicia o de justificación y de justa condena a los malvados, y un anuncio de anhelo y esperanza. En él esperarán las naciones. Eso es lo que dice nuestro pasaje al final. ¡Qué extraordinario! Vamos a ver dos cosas fundamentales en este pasaje. Uno, el perfil profético del Mesías. El perfil profético del Mesías. Y número dos, la intención del evangelista con este anuncio. Queremos hablar del Mesías desde la perspectiva profética para que tú veas lo que se había dicho de él. Y me voy a casi mente a circunscribir al libro de Isaías, que es conocido como el profeta mesiánico, el profeta que más habló puntualmente de Cristo, del Mesías en todo el Antiguo Testamento. Tú abres el libro de Isaías y desde el capítulo 6 hasta el final está dando prácticamente anuncios acerca del Mesías, y son 60 y pico de capítulos que tiene ese libro. Es un libro grandote de 60 y tantos capítulos. El Mesías, el siervo del Señor en las profecías. El misterio de Jesús, el Hijo del Hombre, proféticamente hablando, representaba o presentaba dos aspectos
antitéticos o contrarios el uno al otro, lo cual hacía que fuera un poco difícil de entender, tanto para el profeta que recibía la profecía como para los intérpretes de las profecías que tenían el libro de la ley al frente o de la profecía leyendo. Y esos dos asuntos más o menos contradictorios acerca de un mismo individuo son, número uno, que por un lado él debía ser el hijo de David, el rey de Israel, el hijo de Dios, el deseado de las naciones, y por otro lado, él debía ser el siervo humilde y sufrido del Señor. Esas dos realidades del Mesías contrastan y se contraponen. Un rey y un siervo sufrido. Eso está mal. Hay un problema. De tal manera que los más nobles de los judíos lo que hicieron fue que para poder estar a tono con las profecías, ellos no la negaron, algunos la negaron, algunos dijeron, vaya, esos tipos están locos, esos profetas se contradicen por donde quiera. ¿Cómo es posible? Un rey, el hijo de Dios, y por otro lado, un miserable que muere de una manera miserable y que nace de una manera miserable. No tiene sentido. Eso no pega, eso no concuerda. Entonces negaron la realidad profética, pero los más nobles de ellos dijeron, bueno, lo que vamos a hacer es que todos esos anuncios que tienen que ver con el siervo humilde del Señor, nos vamos a olvidar de ellos y vamos a dejar a nuestro Mesías como el rey de reyes, como el hijo de Dios, y ese como el libertador de Israel. Vamos a enfocarnos en ese. Como que estábamos hablando de dos individuos distintos y no era así el caso. Estábamos hablando del mismo Cristo, estábamos hablando del mismo Dios, estamos hablando del mismo Mesías o del mismo enviado, del mismo rey, príncipe sufrido que habría de venir a salvar a los hombres con juicio y en verdad. Con una declaración extraordinaria que nos deja estupefactos, que nos deja locos. Claro, debemos ponernos en los pantalones de ellos, ¿verdad? Como decimos comúnmente, deberíamos meternos en los zapatos de ellos. Para nosotros es mucho más fácil dilucidar porque ya el Mesías hizo su entrada triunfal y nos mostró cómo es posible congeniar ambas realidades en un mismo individuo. Que por cierto, esas realidades no convergieron en su totalidad en la primera venida de Cristo y es necesario la segunda venida de Cristo para que entonces podamos ver al siervo humilde de Jehová que muere en un madero, que derrama su sangre, que le meten flechas, que lo escupe la gente, que le da galletas, que le da pedrada, que le tira polvo, y al rey entonces, al hijo de David que viene victorioso con un cetro de oro en sus manos montado en un caballo blanco para vencer. Esa realidad de Cristo está por verse todavía. La que realmente vimos fue aquella donde se presentó el siervo humilde de Jehová. Y esa fue la cara que mayormente tuvimos de Cristo en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender un poco eso. No es fácil, es muy fácil juzgar a aquellos de que no entendían, pero claro, el Cristo no había venido. Por supuesto que para ellos para los judíos ya eventualmente en el tiempo era un asunto de baja categoría, de baja calaña, el pensar en un Mesías que crecería en Galilea, un pueblo pobre, un barrio marginado de la nación de Israel, donde vivían miserables. Un Mesías que naciera en un pesebre. No, eso no puede ser. Imagínense, no es fácil pensar en esas cosas. No, no puede ser. Uno que tuvo que huir a Egipto, una nación pagana, ícono del pecado, que tuviera que crecer en Egipto en cierto periodo de su vida. No puede ser. Ese no puede ser el Mesías. El pasaje que cita el evangelista está en Isaías capítulo 42. Si puede ir allá, por favor, conmigo para que veas algunos detalles. Isaías capítulo 42, por favor.
El Mesías, la esperanza de los pueblos. El Mesías, la esperanza de las naciones. El Mesías, la esperanza de la gente. De eso estamos hablando en esta mañana. Mira Isaías 42. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Note esa frase, esa expresión. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, miren aquí, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán en su ley. Miren quién lo certifica, versículo 5. Así dice Jehová Dios. ¿Quién dijo esto? Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo y que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. El que nos dio espíritu y aliento de vida a nosotros, y que por cierto en los creyentes derramó su Espíritu Santo para que tuviéramos vida en abundancia. Qué interesante. Pregunto, ¿habrá justicia algún día en las naciones? Sí, pero no bajo el régimen de los hombres. Esta es una declaración magistral del Evangelio. Se trata de Dios y la Santa Trinidad haciendo una promesa. El dueño y creador del universo dando un anuncio de juicio, pero de esperanza a los gentiles. Vemos 4 cosas fundamentales en ese anuncio profético. Número 1, vemos lo especial del siervo de Jehová. ¿Notaste? Lo especial, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien se agrada mi alma, en quien tengo toda mi complacencia. Estamos hablando de alguien de un carácter, de una naturaleza especial, y ya nosotros sabemos por ventaja que nos lo explica el Evangelio, que se trata del Hijo mismo de Dios. La segunda cosa que vemos en ese anuncio profético vemos el método que utilizará el siervo del Señor para traer justicia y esperanza. Mire lo que dice la segunda parte del versículo 1 de Isaías 42. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Cómo lo hará? Versículo 2, no gritará. Oh no. Ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. Por medio de la verdad traerá justicia. Fue él que dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Fue el que dijo, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis vida para siempre. ¿Cómo? ¿Cuál es el método que utilizará nuestro Adalid, nuestro Señor, o que está utilizando para traer justicia a las naciones? Bueno, él va a escoger buenos hombres que sean gobernantes de las naciones, buenos hombres que sean senadores pulcros, buenos hombres que sean diputados diáfanos, buenos gobernadores que no se roben el asunto de la comisión, ¿verdad? Buenos líderes entre los hombres. Esa será la manera como Dios traerá justicia a las naciones. Equivocación, no es así, no se puede, los hombres somos malvados. Él traerá justicia de otra manera, por medio de la verdad, por el anuncio de la verdad. Esa frase se puede traducir literalmente por el evangelio de la verdad. Ese anuncio en el idioma griego, en la versión de Mateo, es el evangelio, el evangelión, el evangelio, por medio del evangelio, por medio de la verdad. Vemos lo universal del alcance
de su obra. ¿Hasta dónde alcanzará esta obra? ¿Cuál es el alcance de esta justicia que el Señor se propone traer a la tierra? Universal. En Él esperarán las naciones, las costas, los gentiles. Qué extraordinario, estamos involucrados tú y yo. Esta nación paupérrima está involucrada. Haití, que no sirve ni para echársela a los perros, está involucrada. Afganistán, miren ustedes. Marruecos, por mencionar naciones que dan pena, involucradas. Y estamos hablando de personas. Estamos hablando de gente. Los gentiles es un apelativo que dice a las gentes. Se podría traducir perfectamente. En Él esperarán las gentes. ¿Y cómo esperarán las gentes en Él? Porque nos daremos cuenta eventualmente que los gobiernos de los hombres tienen un complot para ser ellos los reyes y los dueños de los recursos, y se acabó ahí. Nos daremos cuenta que eventualmente, por más juicios que intenten hacer y por más anuncios de Defalco, Leonel Fernández no irá a la cárcel, ni tampoco Félix Bautista, ni Hipólito Mejía, ni Atuay de Can, ni ninguno de esos patanes perversos que se roban los recursos, ni en los otros países tampoco. Ellos tienen un complot. ¿Por qué se amotinan las gentes y los gobernantes piensan cosas malvadas contra Jehová y contra su Mesías? Salmo 2. No espere justicia social de parte de los hombres. Y cuando en una nación, que dicho sea de paso, tiene que ver directamente por la llegada del Evangelio, se comienza a levantar albores de justicia social, como pasó en Europa y Estados Unidos, eventualmente comienzan a desaparecer también, porque los malvados y el diablo que está detrás del gobierno de los hombres no descansarán hasta ver miserable a cada hombre y a cada ser humano que está en el planeta. Pero Él tiene la contra de que este Mesías prometido, que sí es verdad era el siervo sufrido de Jehová, también es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Hijo de Dios. Y Él se ha propuesto establecer justicia perdurable en las naciones por medio de la verdad del Evangelio. Y eso es lo que predicamos. El Evangelio de la paz. Ese Evangelio de la cruz es el Evangelio de la paz. Es el Evangelio de la justificación de los hombres. Es el Evangelio de la redención de los hombres. Es el Evangelio que trae salvación a los hombres. Ese Evangelio. Esa declaración sencilla, repetitiva una y otra vez a través de la Biblia desde el Antiguo Testamento, sí. Y claramente vemos también en el versículo 5 de Isaías 42 quién certifica esta promesa. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Que Él promete traer justicia perdurable a la tierra, a las naciones, por medio de la verdad, por medio del Evangelio, que comienza muy especialmente en el mismo momento en que Dios envía a su siervo humilde a la tierra para pagar por nuestros pecados, porque Dios no podía reconciliar a los hombres en la condición en la que estábamos. Él tenía que inventar un recurso legal y práctico que pudiera eliminar la desgracia que existía en la raza humana desde el mismo momento en que caímos en pecado. Yo no sé si usted ha leído ahí en Génesis que cuando el hombre cayó en pecado, Dios le dijo a Adán, la primera sentencia que le dijo: maldita será la tierra por tu causa, y te mantendrás con el sudor de tu frente. La tierra producirá cardo y espinos, porque maldita es la tierra por tu causa. Y yo no sé si usted se ha preguntado cómo es posible que una desobediencia de un hombre traiga tal maldad sobre el planeta.
y es que fue una traición de alto nivel. Fue la más grande traición que se haya perpetrado jamás en el universo. Esa falla, esa caída de nuestros primeros padres, que eran perfectos, que eran santos, que conocían a Dios cara a cara, no les sería perdonada a ellos, y Dios lo destituiría de su presencia. Mi siervo escogido, en quien haré prosperar mi espíritu, reposar mi espíritu, él es la complacencia de mi alma, dice Jehová. Esto es asombroso. Aquí tenemos una declaración magistral del Mesías y de su lugar en la Trinidad. Fíjense el anuncio trinitario donde dice: he aquí mi siervo, dice Jehová, mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, hablando en primera persona, en quien mi alma tiene complacencia, he puesto sobre él, sobre ese mi siervo, mi espíritu. Se trata del Padre, se trata del Hijo, se trata del Espíritu. Un anuncio extraordinario de esa Trinidad. Yo no sé si te suena, pero a mí me hace mucho sentido cómo lo expresa Mateo capítulo 3, verso 13 al 17, si puedes verlo conmigo. Por favor, Mateo capítulo 3, verso 13 al 17, declarando el Señor el mesianismo de Cristo en el Evangelio, o el Evangelio trayendo a colación el cumplimiento profético, dice de esta manera: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Toda qué? ¿Toda qué? Toda justicia. ¿Y qué era lo que el siervo de Jehová venía a traer a la tierra? Justicia. Pero mira cómo dice: entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio al profeta? Que sobre su ungido él haría reposar su espíritu. Vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como paloma, y hubo una voz del cielo, una confirmación, oigan cómo dice, que decía: este es mi Hijo, en el cual tengo complacencia, en el cual me complazco, a él oíd. Miren el versículo 1 de Isaías 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, complacencia. He puesto sobre él mi espíritu. Y fíjense el resultado de esto: él traerá justicia a las naciones. ¿Por medio de qué? Por medio de la verdad, por medio del anuncio de la verdad, por medio de la declaración del Evangelio. ¡Qué extraordinario! Y si, amigo o hermano, tú no puedes ver la gloria de este anuncio, es probable que estés muerto espiritualmente, porque esto es simplemente asombroso. Mira cómo lo declara Juan capítulo 1, verso 29 al 34, el mismo evento, pero declarado desde la perspectiva de Juan. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo una persona, cómo de alguien es quitado el pecado? Mediante el Cordero de Dios. Eso es lo que dice ahí. Este es aquel de quien yo dije, dice Juan: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, aunque nació después. Porque Juan sabe que este es el Hijo de Dios. Y yo no le conocía más, para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua, porque Juan era el precursor de Cristo. Verso 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. El Espíritu
mío pondré sobre él. Y dice Juan, dando testimonio, que vi al Espíritu que descendió sobre él como paloma y reposó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Lo certifico yo, Juan, profeta de Dios. Ese es el Hijo de Dios. Él es sobre quien reposa el Espíritu de Jehová. Miren Mateo capítulo 17, versículo 5, otra vez, otra confirmación, dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien mi alma tiene contentamiento, a él oíd. Hermanos, si tú sabes lo que estamos proclamando en esta mañana aquí, el evangelio de él. El evangelio que él declara Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, que es el poder de Dios, el único poder de Dios para salvar a los hombres. La única proclamación mediante la cual los hombres, las gentes, las naciones encontrarán justicia. Quieranlo o no lo quieran, es la única, no hay más. Dios preparó este plan. Pedro, recordando esa confirmación, eso de Mateo 17, verso 5, es cuando Cristo con 3 de sus discípulos subió al monte y fue transfigurado allá, y aparecieron Moisés y Elías, y aquello era una gloria y un resplandor, y de repente aparece una nube del cielo que certifica que ese que estaba ahí, el Cristo, el Jesús, era su Hijo. Y dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, verso 17: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual se agrada mi alma. Ese era el anuncio profético de Isaías. Ese es el anuncio que Mateo está anunciando en Mateo capítulo 12, versículo 15 al 21, dando una prueba y una confirmación de la realidad del Mesías, de la gloria del Mesías. Pero miren Isaías capítulo 9, por favor, conmigo, si puedes ir, para que tú veas el problema de lo antitético o chocante, en cierto modo, que era formalmente. Capítulo 7, verso 14, por favor, primero, Isaías capítulo 7, verso 14. Las dos maneras como se presentaba el Mesías, dice ahí: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Lo cita Mateo también allá en Mateo capítulo 2, dando referencia que el nacimiento o la anunciación del ángel era exactamente el cumplimiento de esta profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14. Mira también el versículo 9, los versículos 1 hasta el 7 dice: mas no habrá para siempre oscuridad, no habrá para siempre oscurantismo y oscuridad en la tierra, y cosas sucias, bajezas de la práctica del pecado de los hombres. No habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llegará de gloria, o llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Verso 4, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto
revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, fíjense aquí, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué es eso que está allí? Una promesa gloriosa de que las naciones, la gente, de que tú tendrías libertad en el siervo humilde del Señor. El capítulo 11 nos habla del mismo asunto, pero nuestro texto nos muestra a un Mesías no con estas características formalmente, sino a alguien, míralo allá, capítulo 42, otra vez, de Isaías, anónimo y humilde. Fíjese, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu y traerá justicia a las naciones. No gritará, no hará publicidad, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán en él. Pero mira Isaías 52, para que tú veas. Primero vemos a un rey de gloria, hijo del Altísimo, que después se convierte en un siervo humilde. Pero aquí en Isaías 52 no es solamente un siervo humilde. Isaías capítulo 52, versículo 13, mira a dónde baja esa humildad del siervo del Señor. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, fue vuelto un monstruo. Así asombrará él a muchas naciones. Fíjense ustedes. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, este evangelio de la gloria, y entenderán lo que jamás habían oído. Capítulo 53, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién oye estas cosas? ¿Quién tiene interés en estas cosas? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. Mire la muestra. Despreciado y desechado entre los hombres. Miren otra vez, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién entiende estas cosas? ¿Quién tiene interés en estas cosas? ¡Oh, nadie! Pero Señor, pero ¿no es ese acaso la vía, el mensaje, la manera como tú traerás justicia a las naciones? Sí, pero yo tengo que ponerle interés en los hombres. Míralo ahí. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Despreciado y desechado de los hombres. Ya no es solamente que del
Padre eterno, príncipe de paz, Él baja a ser el siervo del Señor, que no alzará la voz, sino que baja a ser el siervo sufrido del Señor. Y esta es la manera gloriosa como Dios abriría puerta a los hombres y a las mujeres para encontrar en Él justicia y paz y gozo en el Espíritu de Dios. Esto es glorioso, esto es extraordinario. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, versículo 4, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, molido por nuestras culpas. Y el castigo que traería nuestra paz cayó sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya no es solamente el Mesías príncipe que se hace un siervo humilde, sino más que eso, un siervo sufrido, al cual le desfiguramos el rostro, al cual le perpetramos herida, al cual le hicimos toda clase de mal, hasta lo coronamos como un rey, pero un rey de la muerte, con espinas, y le ensangretamos el cuerpo al Mesías que el Señor enviaría, al cual nadie creería a su anuncio. ¿Quién se interesa en estas cosas? ¿Quién tiene interés en este santo y sagrado evangelio de Dios? Yo espero que lo que estamos aquí y los que nos ven sea porque realmente el Señor ha hecho una gran obra en nosotros y estamos interesados en la justicia perdurable. Oh, qué glorioso Cristo. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. En Él me complazco, en Él he puesto mi espíritu, a Él oíd. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Juan? Cuando mandó Juan 2 de sus siervos de Jesús y le preguntó: ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Es decir, ¿eres tú el Mesías que Dios dijo que iba a enviar o esperaremos a otro? Porque yo estoy preso. Y la profecía dice que daría apertura de la cárcel a los presos. ¿Eres tú él o esperaremos a otro? Cristo le dijo: vayan y déjenle saber a Juan lo que sus ojos ven y lo que ustedes oyen. Los leprosos son limpiados, los cojos andan, los muertos resucitan, y a la chusma, a los que no tienen brillo, a los que no tienen apellido, a los que no están en el gobierno, les es anunciado el evangelio. ¿Cómo que a esos? ¿Sabían ustedes cómo los hombres hacen imperio y cómo procuran mantener el dominio de los hombres en el universo, en toda la historia? Ellos llegan a las naciones. Supongamos que vamos a poner el ejemplo reciente de los Estados Unidos, que es un imperio. Así lo hizo Inglaterra, así lo hizo Roma, así lo hizo Babilonia, así lo hizo Grecia. Todos tienen el mismo perfil. Ellos llegan a una nación que quieren conquistar, digamos, Irak. Ellos no están pensando en que hay mucha gente que está sufriendo allá. Ellos publicitan eso. ¡Oh, hay cuánta gente llevándose lo que lo trajo! ¿Usted cree? No, ellos están buscando las riquezas de las naciones y la nobleza de las naciones. Cuando la OTAN y Rusia, que eran enemigos acérrimos en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, se ponen de acuerdo para exterminar a Hitler y el nazismo en Alemania, ellos se pusieron de acuerdo y lo primero que acordaron fue cómo iban a repartir el botín. ¿Quién se iba a quedar
con qué parte de los científicos de Alemania, que eran los mejores del mundo, y quién se iba a quedar con qué parte de los lingotes de oro que estaban en la Reserva Federal de Alemania. Rusia se quedó con una parte, el Vaticano se quedó con una parte, Italia se quedó con otra parte, y las naciones de la OTAN, especialmente Estados Unidos e Inglaterra, se quedaron con otra parte. Los científicos fueron llevados a Rusia, una parte, otra parte fueron traídos a Estados Unidos, una parte se quedó en el Vaticano y otras partes fueron a las naciones que de una u otra manera colaboraron. ¿Y saben lo que pasó con los pobres y miserables? Recibieron bombas, tiros, desgracia y murieron de hambruna, de gases lacrimógenos, de los efectos de las armas de destrucción masiva. Cuando Nabucodonosor entra a Babilonia en el año 605 a.C., a conquistar, a los pobres y a los miserables lo tiraban en una fosa común y lo enganchaban como si fueran perros en lanza, como si fueran pescados para ponerlo en... Pero con la nobleza, de los cuales son, por ejemplo, fueron Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego y mucha gente de esa, Jeremías, los profetas, que algunos fueron nobles. En la nobleza ellos cuidaban a esa gente con mucho respeto, y los reyes que no se oponían al régimen que quería venir, como Hosni Mubarak en Egipto, por ejemplo, recientemente, no hay problema. Los 72,000 millones que tú tienes en el banco son tuyos, pero no te opongas. Pero al que se opone, muerte con él, como hicieron con Saddam Hussein. Esa es la historia de cómo los hombres intentamos llevar justicia a las naciones. Ustedes han sido testigos de muchas guerras inteligentes en los últimos 4 años o 5, de cómo los imperios, la OTAN, Europa Occidental y Estados Unidos quieren llevar justicia a Siria, ¿verdad? A Libia, el país más estable y rico de toda África, pero había que acabar con ese régimen. Egipto, y si nos descuidamos, no, aquí no hay nada que buscar. Venezuela sí hay algo que buscar. Usted no sabe cómo operan los hombres, así. Y se ponen de acuerdo, y los gobernantes de paisitos como el nuestro se ponen de acuerdo con la potencia, como pasó con el doctor Joaquín Balaguer en los tiempos en que Bosch fue elegido presidente. Lo quitaron, se lo llevaron y trajeron y pusieron a un señor que se llamaba Joaquín Balaguer, y así sucesivamente. Esa es la historia. Esperamos nosotros justicia en los regímenes de los hombres, o tú como siervo también sufrido, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados los que son por causa de la injusticia que se cometen, sufren y lloran, esperando la manifestación gloriosa de aquel que vendrá en un día que nadie espera, en un momento que todos estarán haciendo cualquier otra cosa menos esperándole, a establecer la justicia perdurable. Y que yo sé que Él aparecerá en el día estimado por Dios, en el día que es tan seguro como cualquier cosa segura en el planeta. Él aparecerá un día cuando finalmente decida tocar la trompeta. Y sonará la trompeta, y los reyes y los gobernantes de la tierra querrán en ese momento que las montañas lo sepulten, dice el libro de Apocalipsis, porque ellos saben que hasta ahí llegó su baile, ellos saben que hasta ahí llegó su plan. Hermanos, por eso es que el Evangelio es anunciado de manera especial a los que sufren, a los que padecen necesidad, a los que lloran. Usted ha visto, ha sido testigo alguna vez de que la gente que está
con el poder en las manos, nuestros generales, nuestros gobernantes en cualquier país del mundo, se convierten al evangelio y son pregoneros del evangelio. No, al contrario, si llegan evangélicos ahí se vuelven impíos. Esa es la norma. Barack Obama dijo que era cristiano. Es más, de una iglesia bautista era. Miembro por 10 años. Y el primer discurso que dio fue el de la aprobación del aborto. Se corrompen cuando llegan ahí. Porque es mucho poder. ¿Usted sabe cuánto habrá de tener nuestro expresidente y su amigo Félix Bautista líquido en los bancos? Yo no sé, ni nadie sabe, pero es mucho dinero. Da para comprar el país, si quisieran. Y usted está esperando que un día aparezca un juez que lo lleve a la justicia. Déjeme burlarme de usted. Por favor, no lo vean así. No ha sucedido nunca en la historia humana. Y esperamos nosotros que en una nación paupérrima como la nuestra y corrupta al nivel que es, entonces eso suceda. ¡Oh, no! No sucederá. Sucederá la justicia en el planeta cuando aquel siervo sufrido aquella vez hace 2000 años aparezca en las nubes con gran poder y gloria. Y está por aparecer. Y sus santos ángeles con él. Y según la declaración del Evangelio en 1 Tesalonicenses capítulo 4, entonces todos los muertos en Cristo saldrán de sus sepulcros y recibirán un regalito de entrada que se llama un cuerpo nuevo. Y los que estemos vivos, si fuera hoy que Él viniera, creyentes en Cristo, seremos arrebatados con ellos para recibir al Señor en las nubes. Y este es el Evangelio y esta es la esperanza que contiene ahí nuestro pasaje. Vamos a nuestro pasaje para cerrar con algunas cosas en Mateo capítulo 12, versículo 15, por favor. Otra vez para cerrar allí. Fíjense que nos enfocamos en Isaías porque Mateo capítulo 15, capítulo 12, versículo 15 al 21, lo que hace es una cita de Isaías. Entonces, por eso nos fuimos al texto que cita Mateo para hablar en el texto, pero miren otra vez, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciaré juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en él y en su nombre esperarán los gentiles. Ese verso 20, la caña cascada no quebrará, es una alusión a las matas de bambú. No era de bambú, pero parecida al bambú. Cuando se cae ya no sirve. ¿Y sabe lo que hace alguien con ello? Cuando ya se cae, que no sirve, lo que hace es que la corta y la dispone o la bota o lo que sea, porque no sirven para otra cosa. ¿Y sabe lo que es el pábilo que humea? Es cuando usted prende un árbol o cuando hay un fuego en algún lugar, que las matas se consumen y queda un toconcito, como le decimos nosotros abajo, prendido. Ese es el pábilo que humea. ¿Sabe lo que hacen los agricultores cuando hacen eso para sembrar la tierra? Ellos sacan esas raíces y ese palo porque ya no sirve. ¿Qué es lo que nos muestra esa figura? Que lo que no sirve, que lo dañado, que lo paupérrimo, que lo marginado, que la chusma, el Señor no haría como hacen los conquistadores de las naciones, sino que por el contrario, Él se enfocaría en esa gente para hacerles conocer a ellos
justicia. Esto es extraordinario. Nadie nunca hizo eso. La chusma siempre ha sido chusma. La gente de poca importancia siempre ha sido gente de poca importancia. Los países donde no hay nada como Haití, nadie quiere ir allá. ¿A qué? ¿A buscar qué? Nadie. ¿A gastar recursos en quién? ¿En qué? Os prometemos, naciones, que recogeremos tanto dinero que no cabrá en los bancos para reconstruir Puerto Príncipe. Yo se lo dije al otro día de ese anuncio en este púlpito, le dije, espérelo, se va a secar viendo usted que se realiza esa promesa. Eso no sucede, amigo. ¿Quién piensa en la chusma? ¿Saben quién piensa en nosotros? Y me incluyo en la chusma. Yo no soy gobernante, ni tengo interés de ser gobernante. ¿Sabe quién piensa en nosotros? En lo que tenemos que coger candela para conseguir el presupuesto diario de nuestra casa, para comprarle la leche a nuestros niños, para pagar el alquiler, para echarle gasolina a nuestro medio de transporte. ¿Sabe quién piensa en nosotros? El Mesías. El Mesías, la esperanza de la gente. Qué extraordinario. Gracias, Señor, por darnos esta esperanza que no nos avergüenza. El propósito claro del evangelista fue mostrarnos el carácter del Mesías. Él no quería publicidad. Él no estaba interesado en, si él hubiera querido publicidad, en vez de venir a Galilea, hubiera ido a Roma. O por lo menos a Jerusalén. A él no le interesaba eso. En ese barriecito de la chusma creció nuestro Señor hasta los 30 años de edad. Llamado Nazaret. Todos los estudiosos concuerdan con que era un pueblo de la chusma. Y ese lugar escogió nuestro Dios para que allí creciese alguien que parecía chusma, pero que era nada menos el regalo de Dios a los hombres. Yo te pregunto en esta mañana, y a ti también que nos ve en la web, ¿tiene sentido este evangelio para ti? Puede que no, pero déjame declararte otra vez, es el único poder de Dios para salvar, y es el único plan perfecto para traer justicia a las naciones. Quizás no lo vea, no te preocupes, sucederá, y el Señor ha ido poco a poco ganando, no necesariamente a los gobiernos de las naciones, pero a la gente de entre las naciones, y este reino es enorme. En este miserable pueblo hay 125 iglesias cristianas, todas reunidas hoy. Quizás no seamos grandes, quizás ni siquiera seamos importantes. Y es verdad que no lo somos ni tenemos el interés de serlo, porque queremos hasta en eso imitar a nuestro Señor, que vino y no vino con los lujos palaciegos. Cuando vinieron los reyes de Oriente, entraron al palacio porque pensaron que el rey que había nacido, como lógico es, debía estar en el palacio, pero no estaba allí, estaba lejos de allí. Y ese rey que nació en la chusma, que nació en los barrios marginados de Galilea, tierra de los gentiles, es la esperanza tuya. A él oíd, y yo te
invito en esta mañana a que si no lo tienes en tu corazón, que no pases de este mismo instante para decirle a ese rey que tú quieres ser su siervo, su sierva, que tú quieres pertenecerle a Él, que hace sentido este evangelio para ti, que hace sentido este programa de Dios, el cual está por inaugurarse con lujo en breve. Así que yo quisiera orar, y si hay alguien, sea aquí presente o sea allá lejano, que nos ve en esta mañana, y que quizás estaba pensando que las resoluciones de los gobiernos y de los hombres eventualmente iba a traer alguna bonanza a su alma o a su vida o a su familia o a su comarca, déjame decirte que tenemos más de 6,000 años esperando que eso suceda y nunca ha sucedido en ningún caso de la historia. Salvo algunas regiones, como dijimos al principio, que por el evangelio han cambiado completamente y nunca ha sido un cambio total. Y otra vez se han devuelto. Y la Ginebra del siglo XVI y XVII, donde aquel famoso maestro llamado Calvino era uno de los consejeros del gobierno, ahora el lugar donde él predicaba es un museo histórico, porque los suizos dijeron: no queremos más a Dios. Gracias por haber levantado nuestra nación, pero vete de nosotros, no te queremos, Señor. ¿Quieres a Cristo? ¿Quieres que ese sea tu rey y que ese sea tu esperanza? Yo te invito a orar conmigo en esta mañana diciéndole: Señor, gracias por tu palabra, por tu evangelio, por tu plan de instaurar la justicia perdurable. ¿Quiénes somos, Señor, nosotros, para que tú te hayas fijado en nosotros? Gracias. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, varón de dolores, herido por nuestros pecados. Por sus llagas nosotros sanados. El castigo que corresponde a la paz que tenemos en Él fue sobre sus hombros. Y el acta de los decretos que Dios mismo había dictado en contra nuestra fueron puestos entre el madero y la mano, la parte trasera de la mano de Jesús, y un clavo le traspasó y la sangre de Cristo mismo la borró. Y ahora no hay culpa en los de la fe de Jesús. Ahora no hay culpa en los creyentes. Padre, y si hay alguno a quien tu Espíritu ha tocado a través de este pregón en esta mañana, te ruego que, por favor, Señor, lo salve y lo aceptes en el reino de tu amado Hijo Jesús. En los méritos de Cristo te lo rogamos.